Buenas tardes a todos y bienvenidos a la tercera jornada latinoamericana de Derecho Laboral que organiza la Asociación Civil Abogados Unidos y la Asociación Laboralista Sin Fronteras. Hoy tenemos el honor de presentar a 4 grandes juristas de América Latina. Ellos son el doctor Iván Campero Villalba, de Bolivia, quien va a hablar sobre la historia de la Asociación Interamericana de Derecho del Trabajo, que en estos días se cumplen 50 años. La doctora Rocío Penazo Zarza, de Paraguay, que va a abordar los temas de seguridad social, del derecho del trabajo, del derecho paraguayo. También el doctor Fabio Zainari, de Brasil, que va a exponer sobre el derecho del deporte. Y por último, David Duarte, de Argentina, que va a hablar sobre los riesgos psicosociales. Les voy a presentar al doctor Iván Ramiro Campero Villalba, él es abogado de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia, tiene una maestría en la Universidad de Alcalá, Hernández, España, una especialización en la Universidad de Salamanca, es especialista en Derecho Internacional del Trabajo de la UNAM México, especialista en Derecho Laboral en la Universidad Moderna de Italia, diplomado en Integración en la Universidad Andina de Ecuador, es diplomado en la Seguridad Social de España y México, un doctorado en Argentina, presidente internacional de la Asociación Iberoamericana del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Algo me sucedió acá. De la Justicia de La Paz, Bolivia, docente de UNSA, Universidad Católica Boliviana. Y bueno, doctor, cuando quiera, lo escuchamos atentamente. Muchísimas gracias, muy gentiles, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Gross, a todo el equipo que lo acompaña. Está un cúmulo de profesionales de alta valía de la República Argentina, así como también Laboralistas Sin Frontera, que, como su nombre dice, tiene una agrupación muy grande a partir de todo lo que es Latinoamérica, ¿no? Bueno, quería compartir, y agradeciendo nuevamente la invitación, todo lo que, digamos, ha surcado la asociación. Doctor. Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social fue, ¿sí? ¿Me escucha? Se corta un poquito el audio, por ahí Ya, apagando. bajo la cámara entonces, ¿no? Bajo la cámara, ya, perfecto, ya, gracias. Refería que esta asociación que se funda el año 72, septiembre del año 72 en Sao Paulo, ha tenido una larga trayectoria histórica referente al tema del desarrollo del derecho del trabajo en la región. Surge nuestra asociación en un momento político en nuestros países, en América Latina, en que sufríamos un embate sobre los sistemas democráticos y que lógicamente involucra necesariamente digamos, un proceso de reafirmar los derechos del trabajo y la seguridad social durante esa difícil etapa, ¿no? Bajo la égida, por supuesto, de Guillermo Cabanelas, Baltasar Cavazos, Casio Mezquita, entre otros preclaros laboralistas de América Latina, es que se implementa esta institución, se incorpora sobre la base de lo que representa la inquietud de estos preclaros laboralistas, incorporando, digamos, una propia de Latinoamérica. Es decir, se asumía la doctrina, las escuelas, las corrientes, los estándares internacionales que había dado la OIT y también, por supuesto, la doctrina de Europa y de todo el mundo. Pero lo evidente es que la realidad laboral en nuestros países era diferente, ¿no? Es decir, unos países multilineales, de modos de producción heterogéneos, de elementos de construcción, digamos, desde marcos jurídicos que, si bien se habían dado con mucha fortaleza a partir de la segunda mitad del siglo XX en nuestros países, pero que lamentablemente se encontraban con el afrente del tema de las dictaduras en nuestros países. Esa es la cualidad, digamos, desde una visión estrictamente, digamos, funcional, institucional de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo. Esa égida de estos preclaros laboralistas han permitido que en esta primera etapa
país por país, tal como ellos transitaban, han logrado consolidar asociaciones filiales en todos los países de Iberoamérica, partiendo de, por supuesto, de la Argentina, llegando hasta España, por todos los países de América. Guillermo Cabanelas y ese equipo de forjadores de esta asociación habían desplegado la doctrina del derecho del trabajo con un componente, un condimento esencialmente sustantivo de América Latina. Las relaciones de trabajo, si bien tenían parámetros sobre el contenido del derecho individual del trabajo, del derecho colectivo del trabajo, de los factores inherentes al objeto del contrato, pero también era cierto y evidente que en la mayoría de nuestros países teníamos leyes generales, leyes casi abstractas que poco se aplicaban en los países, y la judicatura laboral, si bien también se había construido esta instancia jurisdiccional, la misma comenzaba en una etapa procesal sumamente principal, digamos principista, generando recién los institutos propios del derecho del trabajo. Entonces, ese escenario ha hecho propicio para que estos preclaros abogados estén divulgando la doctrina del derecho del trabajo y la seguridad social. En el ámbito de la seguridad social, el fortalecimiento de los sistemas de seguridad social que ya habían venido a partir de la norma 102 de la OIT de la década de los 50 del siglo pasado, necesitaban ser reafirmados en nuestros países. La construcción de sistemas más solidarios, sistemas que tengan reservas, que puedan hacer frente a las contingencias, ampliar la cobertura y en más de los casos generar una universalización de los seguros sociales. Esta etapa, digamos, ha tenido una bisagra importante la segunda mitad de los años 80 del siglo pasado, cuando se inyectan en la construcción del derecho laboral en la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social grandes personalidades de docentes universitarios, abogados que ejercían desde sus despachos el derecho laboral, jueces de trabajo, magistrados y también, por supuesto, autoridades en el ámbito de lo que representaba la gestión del derecho del trabajo y la seguridad social, ¿no? Se amplía ese universo, incorporan, por ejemplo, grandes maestros como Rodríguez, Helio Chartú, en la parte del Uruguay, en la parte de la Argentina, todo la incorporación importante de Mario Mann y otros de la Escuela de Córdoba, le van dando un tinte del derecho del trabajo, el elemento progresivo del derecho del trabajo tenía que incorporarse, por supuesto, con elementos de mayor doctrina, de mayor progresividad, como ya se establece en nuestra disciplina. Incorporación de grandes hombres, como por ejemplo el tema de Mario Pasco en el Perú, no importante. Toda la Doctor, ¿me escucha? posterior Doctor. En materia de Sudamérica, Colombia, etc. Doctor, ¿me está escuchando o no? Doctor, no. Acá se ve que la conectividad no está muy bien. No sé si ahora me escucha, a ver. No. Bueno, doctor, le pido que si me está escuchando, se vuelva a conectar, y en el caso de que, bueno, no se pueda escuchar, bueno, les voy a presentar en todo caso a la abogada Rocío Penaza Zarza.
Bueno, les presento entonces, para continuar, les presento a la doctora abogada laboralista María Rocío Penazo Zarza, de nacionalidad paraguaya, es magíster internacional en Derechos Humanos, con énfasis en control de convencionalidad, asesora jurídica de empresas nacionales e internacionales en materia de derecho laboral y la seguridad social, es profesora de Derecho Laboral y de Seguridad Social en cursos de posgrado en universidades e institutos de enseñanza a nivel local e internacional. Desde el 2021 hasta el presente es directora general del Instituto Paraguayo de Seguridad Social, también es miembro vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Abogados Laboralistas de Paraguay. Desde el año 2008 contribuye con informes del ámbito laboral en publicaciones de Doing Business, editado por World Bank Group. Publicó una nota de investigación sobre la ineficiencia de los mecanismos de protección de los derechos humanos y fundamentales en el ámbito laboral en la revista de investigación en Ciencias Sociales del Instituto de Ciencias Sociales de Asunción Paraguay. Publicó un avance y resultados de investigación sobre el moving maternal, la ineficiencia de los sistemas de control por parte de la Autoridad Administrativa del Trabajo a la luz de la Constitución paraguaya y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Esto fue publicado en la revista Iberoamericana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Asociación Iberoamericana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. En el año 2019 publicó notas sobre la nueva ley del salario mínimo legal vigente para los trabajadores domésticos y sus controversias en la revista jurídica La Ley. En ese mismo año publicó una nota de actualidad sobre la ley del trabajo tiempo parcial, innecesaria, confusa, y también en esa misma revista, La Ley. Publicó un artículo sobre el acoso laboral, sexual, discriminatorio y moral, caracterización jurídica, indemnización de daños causados, en el sitio web Vista de Causa, tercera edición, en fecha 8 de diciembre de 2021, en el sitio web www.vistadecausa.com.ar. Bueno, doctora, la escuchamos. Rocío, antes de comenzar, quiero agradecer que Luis Fernando Rodríguez Vera de México también está conectado, que José Luis Vélez de Ecuador también está conectado, la doctora Daniela Fabier de Mendoza, Argentina, también está conectado, Nelson Lobo Zamorano, presidente de la Asociación Laboralistas Sin Frontera, también está conectado, Pal Alejandro Acef, presidente de Abogados Unidos, está conectado, y el doctor José Chun, que es muy conocido en nuestro ámbito. Estamos escuchándote, Rocío. Gracias por estar. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Es para mí un placer y un honor compartir esta tercera jornada latinoamericana de Derecho del Trabajo con tan prestigiosos colegas laboralistas, teniéndote a vos, doctor Reinaldo Emilio Gross, como coordinador, también al doctor Diego Souto y a la moderadora, la doctora Yelén Signa, y a todos los que están conectados. Agradezco en la persona del doctor Gross a estas dos prestigiosas entidades organizadoras de este evento, que son Abogados Unidos y Laboralistas Sin Fronteras, por la oportunidad que me dan para poder presentarles al Instituto Paraguayo de Seguridad Social y conversar sobre la seguridad social en Paraguay. Bueno, voy a ir a una definición de lo que se entiende por seguridad social de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, que dice que es la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales y que pueden traer como consecuencia la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causas de enfermedad, maternidad, accidentes de trabajo, enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte. Esta es la definición que hace la OIT, y también hay otra definición muy importante que tiene que ver con la protección social, que es el conjunto de políticas y programas gubernamentales
y privados con que las sociedades dan respuesta a diversas contingencias ante esta falta o reducción sustancial de ingresos provenientes del trabajo. Así entonces brindar asistencia a las familias y a los hijos. También está la previsión social, que es el conjunto de instituciones establecidas por el sistema de seguridad social en beneficio del trabajador público o el privado que está en relación de dependencia, la de su familia, con el objeto de proteger y reparar las contingencias. Dicho esto, vamos a ver qué tenemos en materia de seguridad social en el Paraguay. Contamos con numerosos instrumentos normativos, esa es la verdad, como la Constitución, instrumentos internacionales del sistema internacional e interamericano en materia de seguridad social. También tenemos leyes locales y disposiciones de menor jerarquía. En el artículo 95 de la Constitución de la República del Paraguay del año 1992 se refiere a la seguridad social como un sistema obligatorio e integral de seguridad social para el trabajador dependiente y su familia, que va a estar establecido este sistema por ley, pero en la última parte dice se promoverá su extensión a todos los sectores de la población. Entonces, como les decía, Paraguay, desde la Constitución hasta los instrumentos normativos de orden internacional, incluso en cuanto a materia de norma local, tenemos al Código del Trabajo del año 1993, que en su artículo 382 dice que el Estado, con aportes y contribuciones propios y de empleados y trabajadores, amparará por medio de un sistema de seguros sociales a los trabajadores contra los riesgos de carácter general y especialmente los derivados del trabajo. Es decir, en Paraguay no tenemos problema de normativa. Ahora, la pregunta es si hay una diferencia entre seguro social y seguridad social, y si hay una diferencia esencial, ya que el seguro social es un conjunto de prestaciones y de beneficios que son establecidos a favor de los trabajadores, mientras que cuando hablamos de un sistema de seguridad social, ahí ya se extiende a toda la población, a todos los habitantes de una nación sin ningún tipo de distinción ni limitaciones. Y aquí viene la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en Paraguay? ¿Será que tenemos un seguro social o tenemos un sistema de seguridad social? Y la respuesta es que en Paraguay nosotros no tenemos un sistema de seguridad social. No tenemos seguridad social. ¿Por qué? Porque no cubre a toda la población. Este sistema, lo que tenemos son cajas de seguros, una caja muy importante que es la del Instituto de Previsión Social, es un seguro social, y después tenemos cajas de jubilaciones y pensiones, pero esto no se extiende a todos los habitantes del Paraguay como manda la Constitución. Entonces, lo que en Paraguay existen son, en realidad, un seguro social que es el más completo, cubre todas las prestaciones, todas las contingencias, y tenemos luego cajas de jubilaciones y pensiones, 7 cajas de jubilaciones y pensiones, que como su nombre lo indica, solamente cubre pensiones y jubilaciones. Entonces, teniendo en consideración este panorama de la República del Paraguay, ahí es donde nace el Instituto Paraguayo de Seguridad Social, el 18 de septiembre del año 2021 se constituye este instituto en la ciudad de Asunción como una asociación civil, académica y científica sin fines de lucro, no vinculada a partidos políticos, nucleación religiosa ni ideológica, y tiene fines y objetivos, como por ejemplo analizar las cuestiones atinentes a la seguridad social y su relación con otras disciplinas, tanto a nivel local como internacional, defender los principios fundamentales de la seguridad social, impulsar el estudio, el desarrollo del derecho de la seguridad social y organizar congresos, foros, seminarios, así como el que estamos
desarrollando el día de hoy. También el Instituto Paraguayo de Seguridad Social tiene como objetivo colaborar con la investigación científica y extensión universitaria de los centros de estudios superiores sobre el tema de su competencia. Bueno, en realidad cuando hablamos de estos principios fundamentales de la seguridad social, lo que pretende el Instituto Paraguayo de Seguridad Social es poner en práctica la solidaridad social a través de regímenes en beneficio de los más necesitados, también extender a todos los sectores de la sociedad paraguaya y no solamente a los dependientes. Esto tiene que ver con el principio de universalidad, que sea también se respete la integridad o integralidad, es decir, que cubra las contingencias desde el nacimiento de la persona hasta su muerte, que haya unidad, es decir, que cubra todo sin discriminación alguna, o sea, que no tenga que ver con ningún tipo de discriminación, que haya uniformidad, es decir, evitar desigualdades entre los sujetos de la seguridad social, que haya también responsabilidad personal y de la sociedad, y que sobre todo haya equidad social, es decir, incorporar a la persona a la sociedad y darle el apoyo que se merece ante una contingencia. O sea que nuestro desafío es muy grande. Nosotros estamos conformados por asociados fundadores, que son personas físicas que participaron del acto constitutivo. También tenemos fundadores institucionales como la Asociación de Abogados Laboralistas, la Fundación de Derechos Humanos y también la Sociedad Paraguaya de Medicina del Trabajo. Entonces, también tenemos categorías de vitalicios, honorarios, correspondientes. Como les decía, estamos en una etapa embrionaria en este momento. Tenemos solamente un año, un poquito más de un año de constitución y nuestra intención es, por supuesto, tratar con profundidad estos temas relacionados a la seguridad social. Así que les agradezco muchísimo por esta oportunidad que me están dando y cedo la palabra. Muchísimas gracias. Gracias, Rocío, por tu exposición respecto del Instituto de Seguridad Social del Paraguay, que desde el punto de vista jurídico y en el ámbito académico están tratando de desarrollar con mucha fortaleza la seguridad social en el Paraguay, que por lo que vos decís, a las normas está, pero que en la realidad luego no existe. Y la finalidad de difusión y de formación y conocimiento de la población es una de las finalidades que tiene el Instituto Paraguayo de la Seguridad Social. Le agradezco muchísimo y quiero agradecer también que han ingresado. Justo lo veo a Guillermo Terchivechian, a Lorena Dax de San Juan. Ayelén, seguidamente, ¿quién expondrá? El doctor Fabio. Muchas gracias, doctora. Voy a presentar al doctor Fabio Zainagui. Es abogado, maestro, doctor y tiene posgrado en Derecho Laboral, posgrado en Comunicación Periodística y en Ciencias Humanas. Es profesor, escritor, presidente honorario de la Asociación Iberoamericana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Bueno, lo escuchamos, doctor. Muchas gracias por estar. Buenas tardes. Quiero, por primero, agradecer la invitación para participar acá, né? Já estamos no final do dia. Neste final de dia, poder compartilhar com tantas pessoas importantes para o judo laboralismo ibero-americano. Agradeço ao Reinaldo Gross, que me invita para demasiadas coisas, incluso na rádio. Sí. E é uma alegria para quem é periodista falar. É sempre bueno. Um prazer reencontrar Rocío.
aunque de esta manera, né? Hace como 3 años que no nos vemos personalmente. Aquí Nelson Lobo Zamorano, que es un tipo estupendo, me envía mensaje, un saludo ahí, mi hermano. Estuvimos este año, con la gracia de Dios, algunas veces pudimos compartir por esa querida Latinoamérica, y eso es muy bueno. Estoy viendo también Luis Fernando, México, tantos amigos que es una alegría eso. Bueno, voy a hablar acá, me pidió que hablase un poco de derecho laboral deportivo, que acá en Brasil es muy desarrollado, muy desarrollado. Nosotros acá tenemos una ley, y ayer yo escribí un prólogo de un libro para un profesor de Curitiba, Paraná, y escribí eso, que hasta el año 1998 el derecho deportivo en Brasil no existía, pero teníamos una ley laboral, una ley que era del año 1976, pero una ley solamente para jugadores de fútbol. En 1998 es publicada una ley que tem um sobrenome de Lei Pelé, que é a Lei 9615. Para vocês que não são de Brasil, devem imaginar que essa lei tem esse sobrenome, esse apodo, por Pelé ser, para nós outros, o maior jogador de futebol do mundo. Inclusive, estava falando com uma pessoa acá por Instagram que levantaram a polêmica, e eu estava dizendo, eu posso falar tranquilo de Pelé, porque eu lo vi na cancha, e era em contra ele. Eu sou hincha de Corinthians, e foi contra Corinthians que Pelé hizo os maiores goles de sua carreira. Nós nos quedamos 11 anos sem conseguir ganhar de Pelé. Então, eu tinha ódio desse tipo. Então, eu estou tranquilo. Se eu fosse um hincha de Santos e tuviera Pelé como ídolo de la adolescência, eu não teria autoridade para falar isso. Pero les cuento que é o que interessa. A lei se chama Pelé porque Pelé era ministro de esportes do Brasil. E ele firmou a lei junto com o presidente Fernando Henrique Cardoso. E por isso a lei se chama lei, não se chama, é um apodo de Lei Pelé. Essa lei ha sido modificada muitíssimas vezes desde 98 hasta la fecha. Incluso, temos novo projeto de lei que já foi aprovado por las duas casas de nosso Congresso, por el Senado e por la Câmara de Diputados, que solamente aguarda a assinatura do presidente da República, que deve ser o próximo, que elegido foi Lula, porque eu creio que o atual presidente não firmará essa lei até o final de seu mandato. Pero vamos falar o que tem esta lei em Brasil. Primeiro, se obriga que todos os deportistas tenham um contrato laboral e por escrito, obrigatoriamente para o futebol. Para as outras atividades, para os outros esportes, não é necessário ter um contrato escrito, de tal maneira que jogador de voleibol, de basquetebol, de qualquer outro futsal, handball, podem ter um contrato por prazo indeterminado como qualquer trabalhador. Futebol é obrigatório porque FIFA assim lo determina. Os contratos são por prazo determinado para jogadores de futebol. Por mínimo 3 meses e por el máximo de 5 anos. De tal maneira que quando se termina um contrato, o jogador está livre para firmar contrato com qualquer outro clube. Isso não ocorria hasta o ano 2001, quando se termina o Instituto del Pase,
Entonces, hoy en Brasil no hay pase. Se termina el contrato, el jugador puede se transferir para cualquier clube. Pero, durante la vigencia del contrato, hay una cláusula, que es una cláusula penal, y en 2011 se distinguiu a cláusula penal quando se trata de demissão, quando o empregado, jogador, pede para rescindir o contrato, e a outra que se chama cláusula compensatória. Quando um jogador de futebol tem seu contrato e recebe uma proposta de outro clube de Europa, um clube maior acá do Brasil, ele tem uma multa contratual que se chama cláusula indenizatória, que deve ser estipulada quando firma o contrato e pode chegar até 2.000 vezes o salário. De tal maneira que um jogador que ganhe $1.000, ele poderá ter uma cláusula indenizatória ou cláusula penal, como me gusta chamar, de $2 milhões. De tal maneira que essas cláusulas são de valores muito elevados. Por quê? Porque quem paga é sempre um outro clube. E isso acá, e a FIFA chama dessa maneira também, de direitos econômicos. Eu falava com um professor de direito empresarial, no passado, viernes, e ele me perguntou isso. E há uma cláusula penal? Eu falei, sim, para que cumpra, pero há uma cláusula penal que, incluso, a pessoa que é deudor dessa cláusula penal, pode participar do valor dela. Ele falou, como é isso? Foi bueno. Então, eu tenho um contrato, nesse contrato eu pongo uma cláusula para meu jogador, que ele, se sair antes do final do contrato, tem que pagar $10 milhões. Pero, desses 10 milhões, 2 milhões são para ele. Bueno, então, por que eu não pongo 80%? Porque, na prática, a cláusula indenizatória é utilizada porque quem paga é o terceiro, de tal maneira que os jogadores têm todos eles um staff, e esse staff busca clubes durante a vigência do contrato. Só me avisem, por favor, quando faltar 5 minutos, tá bem? A moderadora, Aileen, graças. Mira, outra coisa. Acá, qualquer desportista tem jornada de trabalho de 8 horas e duração semanal de 44, e o que se inclui nisso? Treinamento e a exibição. E hoje em dia também, os períodos que o atleta tem que se quedar em seu clube com tratamentos médicos ou de massagem, etc. A lei determina também que os jogadores de futebol, sobretudo, devem ter um descanso semanal, um repouso semanal remunerado, que não necessariamente será em los domingos, porque é o dia que os jogadores tradicionalmente disputam partidas de futebol. E trabalham nesse dia, porque as outras pessoas podem assistir-los ou na cancha, nas arenas, ou por televisão. E a lei habla preferentemente em dia depois de partido. Preferentemente, não é obrigatório. Eu les cuento, o ano passado, como eu sou membro do Conselho de Corinthians, o Corinthians jogou partido à noite e eu não fui à cancha porque estava proibido da hinchada ir, porque vou sempre. Passado domingo, assisti o último partido do ano e já estou estranhando que vou me quedar 2 meses sem ver um partido de futebol. Bueno, e Corinthians perdeu. E eu fui tempranito ao centro de treinamento que eu tinha que resolver um problema com a pessoa lá do clube. E os jogadores estavam ligando para treinar, e com as caras feíssimas, que tinham perdido na classificação. E eu pensei, falei depois com o diretivo de Corinthians, falei, mira o problema, porque desde o momento que terminou o partido e este momento que ingressaram acá, não tiveram 11 horas de descanso.
que é uma norma geral a todos os trabalhadores, incluso trabalhador desportivo. Porque para nós outros, e para a justiça laboral, não há distinção entre um professor, um periodista, um operário e um desportista. A lei laboral ela se aplica a todos eles, e cada um, no caso de los deportistas, há essas que chamamos acá especificidade. Eu chamo de particularidade, que me gusta mais, pero a gente habla de especificidade. Mas, bueno, vacaciones, 30 días en el final del año para todos los deportistas. De tal manera, no se puede dividir las vacaciones de los deportistas. Ahora estão antecipando as vacações porque vamos ter Copa do Mundo. Então, os jogadores que estão acá estão de vacações. Desde lunes, contar 30 dias, poderão regressar a treinar. Uma coisa interessante. Me perguntaram estes dias numa entrevista num programa de televisão. E esses jogadores que vão para a Copa do Mundo, os jogadores que estão em Brasil, que são poucos, são como 4, se não me equivoco. Os clubes têm que pagar seus salários? Têm. Houve cambio na lei brasileira que, no passado, era período de suspensão do contrato, de tal maneira que, quando o jogador ia jogar na seleção, o clube não tinha que pagar seus salários. A lei atual determina que o clube pague seu salário. Você deve pensar, caramba, não tenderá trabalho de seu jogador, de seu empregado, e tenderá de pagar. Acá temos jogadores em Brasil que têm sueldo de 400, 500 mil dólares mensuais. Pero a lei determina que o clube pague. E ele que vai buscar com a federação, no caso do Brasil, na Confederação Brasileira de Futebol, que ele indenize com os gastos, com salários e outros pagos que a lei laboral determina. De tal maneira que o clube paga, o jogador não tem problema, e o clube vai buscar com a confederação que ele indenize por esses valores pagos por el clube. Uma coisa diferente que temos acá é uma justa causa, motivo de justa causa por el empleador, por el empleado. Quando clube retrasa o pagamento por mínimo 3 meses, esse jogador pode se alejar desse clube, buscar sua liberação e firmar contrato com outro equipo. E ha sido, e não só isso, também se habla. Nós outros temos acá sistema de indenização a todos os trabalhadores que se chama Fundo de Garantia del Tiempo de Serviço, que é 8% mensual que todas as empresas, clubes, oficinas, têm que depositar numa conta bancária em nome de empleado, para esse empleado utilizar deste valor se for despedido, por exemplo. Ou se compra uma vivenda, dezenas de situações. Se o clube não paga esse valor por 3 meses, não faz seus depósitos na conta bancária, o jogador também pode pedir a rescisão contratual. E, por fim, as coisas polêmicas. 2. Horário noturno. Eu hablo para vocês, muitos sabem, mas creio que a maioria não. Eu fui a primeira pessoa aqui em Brasil que hice uma tese de doutorado sobre a profissão de jogador de futebol. Deve estar por acá o primeiro livro, não pensei que ia falar dele.
E eu, naquele tempo, lá em 1997, eu levantei a tese, defendi a tese que jogador de futebol não tem direito a nenhum adicional por jogar no período noturno, que para nós outros é de 10 da noite até as 5 da manhã do dia seguinte. E outra coisa que eu falei allá é que jogadores menores, porque em Brasil o menor não pode trabalhar em horário noturno. E eu também dizia que não há problema. Pero acá tenho um sobrinho que tem 29 anos, que é meu sócio, e ele defendeu sua tese na universidade, a mesma que a minha, Universidade Católica, e defendeu a tese que jogador de futebol não pode disputar partidos em horário noturno. Eu espero que ele cambie de ideia. Por quê? A norma ela ha sido criada para aquelas situações não desportistas. Eu falava de Neymar, que eu fui abogado de Santos. O primeiro contrato profissional de Neymar foi aos 16 anos dele. Se quedava cá, está na gaveta que tenho aqui cerca de mim. Com 16 anos, os partidos começavam acá como 21h30. Mirem, horário noturno a partir das 10 da noite, 22 horas. De tal maneira que, se ele ingressasse no 9h30, o técnico o treinador deveria dizer: sale Neymar, são 10 da noite, agora você não pode jogar mais. E para o jogador de futebol, é diferente de nós outros. Uma vez, les cuento, um cliente, jogador de futebol, eu perguntei a ele: meu amigo, com o que tu trabalhava, a que se dedicava antes de jogar futebol? A contestação: nada, doutor, eu nunca trabalhei em minha vida. Essa resposta é um guia para mim até hoje. Mire, ele disse que não trabalhou, que não trabalha, porque aquilo jogar futebol é uma diversão. E um jogador de Corinthians, que hoje é treinador das equipes de los jóvenes, o Danilo, no Mundial, em 2012, em Japão, que eu estava lá, Corinthians hizo um gol e Manchester não, Chelsea intentando empatar, nós outros de la hinchada, eu nem mirava mais para a cancha. Eu barrei a cabeça e me coloquei a fazer orações para que o partido terminasse. Quando terminou o partido, esse jogador Danilo, todos comemorando, ele disse: que pena, né? Estava tão rico esse partido, estava me divertindo muito. As pessoas que eram seus colegas falaram a ele: você é louco, tinha que acabar. Você, poderia ter mais 20 minutos. Então, diferente de nós outros. Para eles é uma diversão. Então, a justiça laboral brasileira não determina que se pague horas extras, ou melhor, adicional noturno aos jogadores de futebol, e se autoriza a que menores disputem partido. E agora, se terminando, essa nova lei ela trará algumas alterações. Uma delas, teremos um horário noturno, que o clube tenderá de pagar um acréscimo de 20% por hora se o partido for realizado entre 23 horas e 59 minutos de um dia hasta as 5 horas e 59 minutos do dia seguinte. Eu creio que não é correto, mas se tornar lei obrigatória, eu estarei muito contente de ser abogado de jogadores de futebol. Porque, mirem vocês, se um partido ingressar durante 1 hora no horário noturno, por algum motivo, se terminou um problema de corte de energia, de iluminação, um jogador que tem um salário de $500 mil mensuais, vamos fazer uma conta, quanto vale cada hora desse jogador? É uma opção do legislador. E, por fim, essa lei traz uma
uma coisa que está... Eu escrevi um artigo, depois, quando for publicado, vou, se vocês me permitem, eu vou fazer a tradução, envio para Reinaldo ou para o presidente Nelson, distribuir a vocês. Que é isso? Quando você termina um contrato laboral por iniciativa do empregador, hoje, como funciona? Se há um contrato a prazo determinado, de 3 anos, quando queda 1 ano para terminar, o empregado é despedido, o empregador tem que pagar solamente os salários que seriam devidos hasta o final. Simples a conta, 12 meses. Com a nova lei, o empregador pagará mensualmente esse valor para o trabalhador deportista. E pior aún, se esse empregado, atleta, iniciar um novo contrato laboral, o empregador não tem que pagar a indenização. E se empieza um novo contrato com sueldo menor do que ele tinha, há que pagar a diferença. Isso está dando muitas charlas em congressos e eu entendo que juridicamente não tem nada de inconstitucional, qualquer coisa. Agora, é estranho, né? Estranho no sentido não de que hablamos nós de saudade, de coisa teratológica, porque eu despido meu empregado e digo a ele, se você conseguir um novo emprego, não tem pago mais. Se conseguir, ganhando menos, pago a diferença. Essas são as particularidades que eu tinha para trazer a vocês esse pouco tempo sobre a legislação desportista que temos e que poderemos ter a partir do novo governo do presidente que foi eleito, Lula. Eu falei a semana passada num evento dizendo que um equívoco, a meu juízo, que o atual presidente cometeu, ele cometeu 2. E de mis 2 áreas de trabalho, ele extinguiu o Ministério de Trabalho e o Ministério de Esporte. O Ministério de Trabalho, ele regressou com ele, recriou o Ministério de Trabalho, mas o Ministério de Esporte, não temos mais. Temos uma secretaria que está junto com um outro ministério, se não me equivoco, o Ministério da Cidadania. É isso, meus amigos, que eu tinha para falar. 6 da tarde já começo a falar portunhol. Que eu tinha para misturo. Les cuento para terminar. Eu dictava classes lá na Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra, na maestria, durante 10 anos. E eu me quedava de lunes até sábado. E quando eu chegava viernes, a última classe, quando eu dictava direito coletivo, era o ELGA. E eu estava tão cansado, que eu comecei a falar de greve. E os alunos me miravam com uma cara estranha, né? O que está passando? E eu, greve, porque a greve. Até que, depois de 1h30, um perguntou, professor, o que é greve? Eu falei, ai, caramba, o ELGA. Meu ouvido estava tão cansado que eles não entendiam nada, imagina-te. É a mesma coisa cá, chegaram na classe, vamos falar do ELGA. Eu falei, o que é o ELGA? E eu falei de greve, e agora me acordei disso que estava falando portunhol. Gracias por la atención, mis queridos. Gracias a vos, Domingo. En especial, queremos agradecer tantas amigos como la doctora Raquel Coronel, Viviana Carrizo, Sonia Beliot de Bolivia, Marilyn Barrada y el doctor Luis Alberto Velázquez. Pero en lo particular, querría preguntarte, y ya después dejarte libre y continuar con la siguiente exposición, si en Brasil existen sindicatos de futbolistas, porque yo me estaba acordando, Domingo,
de alguien que ha sido un gran jugador de fútbol de Brasil y creo que un gran dirigente en ese ámbito, que es el doctor Sócrates. Sí, yo conviví mucho con Sócrates porque yo soy hincha de Corinthians, yo ya era estudiante, y su hijo es mi compañero no Instituto Brasileño de Derecho Deportivo. Y su hijo hoy tiene poco más de 40 años. Y Sócrates era hermano de Raí, que jugó en la selección brasileña y São Paulo. Y ese muchacho, hijo de Sócrates y sobrino de Raí, todos hablaban que era la mezcla de los dos. Y él me dijo que no quiso ser jugador profissional porque ele tenía ganas de conviver con sus hijos en sus cumpleaños, en Día de los Padres, porque ele pasó la vida sin tener su papá por cuenta de fútbol. Sócrates se envolvió en la política general del país, en el club en los años 80, ocupó un cargo que yo ocupo hoy en Corinthians, pero en la vida sindical no. Tenemos sin sindicatos, incluso el Sindicato de São Paulo tiene un presidente que es un ex portero de Palmeiras y que fue mi alumno en el curso de mestrado. Yo fui su director de tesis, está há más de 20 años. Y el sindicato es muy participativo, busca ayudar a los jugadores, pero como todas las categorías, y esa tiene una particularidad. Grandes jugadores, esses que ganham como 400, 500 mil dólares, ou menos, 200 mil dólares, esses não querem nenhum envolvimento com a vida sindical, e a pelea é de los pequenos trabalhadores. Eu estou falando de 200 mil dólares, 500 mil dólares, pero vou lhes dar uma estatística. Solamente 3% de los casi 21.000 jugadores de fútbol que tenemos no Brasil hoy, solamente 3% tiene un salario superior, hacer las cuentas aquí, superior a 25 mil dólares. 3%. Quando tu chega hasta 80, 84%, ganha o equivalente a um salário mínimo, que está como 280 dólares. E aí, esse ponto aqui intermediário entre os dois, aqueles que ganham 3 salários mínimos, 1.000 dólares. Quando hablamos, e eu tenho aqui em minha oficina, temos, eu sou advogado mais de empresas, mas em futebol interessante que sou procurado mais por atletas. Temos jogadores acá com salários altíssimos, pero há jogadores acá pior. Há jogadores que chegam aqui e dizem, doutor, eu firmei, quando firmei o contrato, firmei também todos os recibos de salários. Porque o clube me dijo, não tenho como pagar. Você juega acá, se for bem, podemos buscar um clube melhor para ti. Então, é uma vida muito sofrida. De tal maneira que os sindicatos de los trabalhadores, de los atletas, estou falando de São Paulo, pero temos em vários estados do Brasil. Um que é muito forte, que conseguiu fazer um convênio coletivo, foi de Rio Grande do Sul, talvez por la influência de Argentina e Uruguai, porque ustedes em Argentina já tiveram huelgas de jogadores. Acá em Brasil, nunca, não há união para isso. Gracias, gracias Domingos. Y quiero agradecer también, porque te está agradeciendo el doctor Luis Serrano Díaz de Perú, acá también la doctora Raquel Coronel de Espacio Litoraleño del Derecho del Trabajo de Santa Cruz, Argentina. Entonces, todos esos agradecimientos por la participación.
Ayelén, gracias. Y Ayelén, ¿nos presentás al siguiente expositor? Cómo no. Gracias, doctor Zainay. Bueno, les voy a comentar sobre el doctor David Duarte, ex secretario letrado de la Procuración General de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, función que cumple en la actualidad. El doctor es doctor en Derecho del Trabajo Social, Derechos Humanos de la Universidad San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y un diploma avanzados del Doctorado de Economía Industrial y Relaciones Laborales en 2004. Es especialista en Derecho del Trabajo y Fundación de Altos Estudios Sociales, publicista en Derecho del Trabajo y Procesal Constitucional, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en la carrera de grado y posgrado, y también del doctorado intensivo. Es profesor invitado de la Universidad Nacional de La Plata en la carrera de especialización en Derecho Social, y profesor invitado en la maestría y doctorado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El doctor, lo escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias por la presentación. Agradezco a Reinaldo Gross y a Diego Souto la invitación y la oportunidad de participar en este encuentro internacional. Bueno, el tema por el cual fui convocado es los riesgos psicosociales en el derecho del trabajo y los derechos fundamentales. Sobre este tema es interesante pensar que los riesgos psicosociales, al menos en Latinoamérica, no había tenido un desarrollo tan importante como sí lo tuvo en Europa. Pero a partir de el pronunciamiento que tiene la Organización Internacional del Trabajo a través del Convenio 190 y la Recomendación 206, de acabar con la violencia y el acoso, incluido la violencia y acoso en razón de género, en el mundo del trabajo, generó un impacto bastante importante, al menos desde el punto de vista de lo que viene a desarrollarse los convenios y su rol preponderante que viene a tener a partir del año 98, cuando hace su Declaración de Derechos Fundamentales, y luego en el 2008, cuando empieza a tener un rol más activo frente a los embates flexibilizadores que se dan en el mundo, pero que la Organización Internacional del Trabajo rescata en sus raíces el concepto de justicia social. Pero en este convenio 190 hace una articulación entre lo que son los derechos del trabajo y los derechos humanos. Esta diferenciación o importancia adquiere relevancia en el derecho del trabajo, por lo menos en el desarrollo de Argentina a partir del año 2004, cuando empiezan a incorporarse los derechos humanos y a aplicarse en la resolución de casos concretos, que permite avanzar en el derecho del trabajo de una manera más expansiva, de un proceso de estancamiento que vivió al menos Argentina desde el golpe de Estado del 76 hasta el 2004, que empieza a haber una nueva visión del derecho del trabajo desde una perspectiva de los derechos humanos. Pero esta articulación de los derechos humanos en el derecho del trabajo se ve claramente desarrollada en el convenio 190 que acabo de mencionar y la recomendación que debe leerse de manera complementaria. ¿Por qué tiene relevancia esto y qué relación tiene con los riesgos psicosociales? En principio, porque allí empieza a visibilizarse los daños que se le producen al trabajador y trabajadora en ocasión del trabajo. ¿Por qué empieza a visibilizarse? Porque los daños que se producen a las personas que trabajan, llámese acoso psicológico, acoso moral, situaciones de discriminación, situaciones vinculadas con cambios en la forma de organización del trabajo, más precisamente desde la década del 80 en adelante, con nuevas formas de organización empresaria, con nuevas formas de rotación del tiempo de trabajo, con nuevas formas o impactos que producen tanto la flexibilidad de entrada como la flexibilidad de salida y la flexibilidad laboral en ocasión del trabajo. Este impacto genera
una situación bastante complicada a la hora de hablar de los derechos humanos en el trabajo. Ahí, por eso nosotros hablamos de empezar a ver, visibilizar los grandes problemas que se le producen a los trabajadores en el trabajo. Christian Dejour, o Christopher Dejour, un psiquiatra francés, en un libro que se llama La banalización de la injusticia social, tiene otro libro también que trata sobre el tema de los riesgos psicosociales. Él dice, el padecimiento no suscita un movimiento de solidaridad y de protesta a menos que se establezca una asociación entre la percepción del padecimiento y el hecho de una injusticia. Aquí, en esta afirmación que hace Dejour, agrega, bien entendido, si el padecimiento de otro no es percibido, y aquí es donde aparece el gran problema. En los casos de acoso, acoso sexual, acoso psicológico, situaciones de discriminación, situaciones de hostigamiento, de maltrato, queda en la situación de total despojo de la persona en el sentido de que no tiene una forma de protección o de tutela. Ante la ausencia del Estado, porque se ha achicado, dado las corrientes flexibilizadoras, donde el pensamiento economicista ha hecho de que hay que achicar el Estado y agrandar el mercado. Por otro lado, la idea de la presencia sindical en el lugar de trabajo está ausente. El trabajador individualmente considerado no tiene en esa situación de angustia, de hostigamiento, de maltrato, formas de tutela y de protección. Y ahí el padecimiento, dice Byung-Chul Han, no es percibido. El problema de la movilización en la acción política no se plantearía, y aún menos el de la justicia. Es decir, si esto no sale de ese ámbito de soledad en el que se encuentra el trabajador individualmente considerado y se muestra socialmente, queda oculto. Y si queda oculto, menos la respuesta judicial frente a esto. La visibilización de estos problemas de hostigamiento y maltrato en el lugar de trabajo empieza a mostrarse detalladamente y a veces también de forma definida en este convenio y recomendación 190. Visibilizar los riesgos psicosociales como problema de salud. Y aquí es donde tenemos el enlace con los convenios 155 y 187 de la OIT en materia de seguridad e higiene y salud en el trabajo. ¿Para qué? Primero, visibilizar la problemática. Segundo, la prevención para lograr un nuevo entorno laboral sano. Y tercero, una respuesta reparatoria, una respuesta resarcitoria, que no basta con un listado donde me está indicando condiciones o situaciones y una respuesta de una tarifa. No, esta respuesta tiene que ser integral, una reparación plena, de una persona que vea alterado su proyecto de vida digno, su alteración que impacta no solamente en el ámbito laboral, sino también en sus relaciones afectivas. Cuando llega a su hogar, después de haber sido hostigado y maltratado, esto repercute en sus relaciones interpersonales, sea en su ámbito familiar, de amistades. En cualquier ámbito esta persona está dolida, está sentida, y esto impacta directamente en la salud. Los riesgos psicosociales no se limitan a los factores de riesgos clásicos, sino que pretenden la consecución de un concepto de salud más extenso, que se conecta directamente, primero, con las actitudes de gestión empresaria. Esto que decíamos, ¿no? Cuando hay un cambio, se producen flexibilidades en el entorno laboral y genera mayor exigencia. Mayores exigencias, sea en el horario, sea en el rendimiento, donde para abaratar costos y generar, obviamente, mejor de abaratamientos de esos costos, se anulan puestos de trabajo y en lugares donde antes trabajaban 4 o 5 trabajadores, hoy hay 2 personas y obviamente no dan abasto, y esto genera una sobrecarga en la tarea. Las expectativas que genera un empleo, ¿no? Cuando éstas se ven frustradas precisamente porque no se dan respuesta a las condiciones medioambientales de trabajo, o por lo menos aquello que se había prometido al momento de contratar. La propia relación entre los derechos y las obligaciones de la empresa. Y aquí sí viene el rol típico donde en esa relación
donde hay una resignación de libertad por parte del trabajador. ¿Frente a quién? Frente a que tiene facultades, según la ley, de dirección, organización y poder disciplinario, una relación totalmente desigual, donde el trabajador no puede poner condiciones y tiene que someterse. Fíjense ustedes como, por ejemplo, en la legislación argentina, el artículo 75, que ha sido modificado y le da la posibilidad al trabajador de tener una acción de cumplimiento de la obligación comprometida y puede abstenerse de prestar servicio. Pero claro, ningún trabajador lo va a hacer en una relación de trabajo. Esto que en el derecho romano se llamaba la exceptio non impleti contractu, la excepción de cumplimiento de la obligación, el trabajador no la puede ejercer si no tiene atrás el respaldo de la representación sindical. Individualmente el trabajador no lo puede hacer. Y obviamente que nadie está obligado a someterse a una prestación de trabajo en la cual pone en riesgo su salud. Y sin embargo el trabajador lo hace igual. ¿Por qué lo hace igual? Porque ese trabajador va al contrato por necesidad. Y esta necesidad hace que resigne libertad. ¿Frente a qué? Frente a un poder de hecho. Un poder de hecho que ejerce el empleador, que a su vez la ley le reconoce esas facultades que mencionamos. Por lo tanto, el concepto de riesgos psicosociales en la empresa no comprende solo la actuación frente a situaciones patológicas violentas, porque desde el punto de vista de la empresa, que puede ver el acoso, sino también del exterior, porque puede ser violencia externa a la empresa, como puede ser un cliente, como puede ser, en el caso de trabajadores de la salud, un paciente internado que maltrate y hostiga al personal de salud, y así sucesivamente. Puede ser también una mucama de un hotel que es maltratado por los pasajeros que allí concurren. Se conecta directamente con relaciones tanto horizontales como verticales en la empresa. Y este estilo que mencionamos de dirección, organización y poder disciplinario en ese vínculo contractual. Hay en la Unión Europea, sobre la estrategia de seguridad y salud del año 2006, habla de riesgos emergentes. Son aquellos surgidos de nuevos procesos, tecnología o tipo de lugar de trabajo, así como cambios sociales u organizativos, incluyendo los de naturaleza física, biológica, química y psicosocial. Se mencionan, según la Agencia Europea, aquellos como el trabajo precario, el trabajo irregular y flexible, la inseguridad en el trabajo, la intensificación en el trabajo, como puede ser la disponibilidad horaria, las condiciones de trabajo de los trabajadores mayores, la violencia laboral, el acoso, el estrés laboral, la deficiencia de la compatibilidad entre la vida personal de ese trabajador y el trabajo que realiza. Por lo tanto, 3 situaciones podemos simplificar que inciden en los riesgos psicosociales: las que afectan los derechos fundamentales, como puede ser el acoso o la discriminación; las que derivan de la gestión ordinaria del factor humano en la empresa, como puede ser la organización del tiempo o las condiciones laborales; y las que provocan por la extinción contractual, es decir, la situación de inestabilidad o la situación de desempleo en la que se encuentran los trabajadores. Porque el despido arbitrario, o sea, el despido inmotivado, el despido ad nutum, el despido sin causa, es una forma de violencia del poder privado, es una forma de violencia que genera un impacto negativo en la persona, porque genera estrés, porque genera angustia, y obviamente esa persona, lanzada a una realidad de alto desempleo, le genera también una alteración en el proyecto de vida digno, como dice la Convención Americana de Derechos Humanos. El trabajo en sí mismo no es un patógeno que ocasiona el daño. Los determinantes socioeconómicos, la organización y el contenido del proceso de trabajo, ahí es donde está el problema, en las condiciones de empleo y las relaciones sociales en el trabajo, actuando por intermedio de factores de riesgo psicosociales. Son los que interactúan con los mecanismos psíquicos y mentales y que están en el origen de la perpetuación tanto de la salud como los problemas de inserción social. Aquí es donde aparece la demanda psicológica y el esfuerzo requerido en esa actividad, que puede ser por cantidad, el ritmo y la intensidad de trabajo que determina la carga psíquica mental.
la duración del tiempo de trabajo y su configuración, la complejidad de la actividad que implica el uso de sus recursos y competencia para hacer trabajo exigente, asumiendo responsabilidades. Fíjense ustedes, por ejemplo, el impacto que ha generado la incorporación del teletrabajo. Es decir, en pandemia, las empresas se dieron cuenta que podían abaratar costos trasladando el establecimiento, el costo que tiene el mantenimiento de un establecimiento al hogar del trabajador y trabajadora. Esto ha impactado muy fuertemente en la familia. Había un estado de necesidad, había una situación de emergencia, pero que ese estado de necesidad y esa situación de emergencia generó un impacto que generó también un tratamiento diferenciado respecto de las mujeres, porque todavía se conserva y se reserva las tareas de cuidado para la mujer. Por lo tanto, el impacto en las mujeres, en el teletrabajo, fue realmente devastador. La mujer que tiene que atender no solo a los hijos, sino que también al marido, porque el marido forma parte de esa familia como si fuera un hijo más, que tira la ropa cuando se va a bañar, que la va arrojando mientras llega al baño, y ya cuando llega al baño desnudo, toda la ropa queda tendida y la mujer tiene que ir atrás a recogerla, por un malcriado, obviamente. Y estas personas que merecen recapacitar, ¿no? Y acá tiene que ver con las masculinidades, es decir, porque hablamos mucho de género y de las mujeres, pero no hablamos de las masculinidades. Nosotros, los hombres, tenemos que asumir la responsabilidad, ¿no?, de cuál es nuestro rol en la familia. Y obviamente esto es muy importante, y este convenio 190 nos invita a repasar en estas perspectivas que el convenio 156 en materia de responsabilidades compartidas nos invita también a pensar en qué. En que esa ley de teletrabajo de Argentina tiene dos cuestiones muy importantes. Una en materia de cuidados y la otra en el derecho a la desconexión. Derecho a la desconexión que obviamente no es compatible con un trabajo por rendimiento, porque el trabajo por rendimiento es una de las formas o peores formas de explotación de la persona. Las formas de explotación de las personas más arbitrarias son las de trabajo por rendimiento. Si yo tengo un trabajo de teletrabajo en el cual yo tengo que cumplir determinadas pautas, por más derecho a la conexión que tenga, si me pone una obligación que antes la hacía en una semana, me dice que la tengo que hacer en 3 días, yo no puedo descansar, no puedo tener el esparcimiento y obviamente la posibilidad de estar suficientemente descansado como para poder rendir en esa tarea. Por eso no es compatible el derecho a la desconexión con el trabajo por objetivos. Como dice nuestra ley, me parece una barbaridad, es contradictorio. El derecho a la desconexión es un derecho a tutelar y proteger la salud. Convenio 1 de OIT, la finalidad es proteger la salud de las personas. Por eso es importante la limitación del tiempo de las personas en su integridad psicofísica, que no es solamente el descanso entre jornada, el descanso semanal y el descanso anual, que hace a la vida y el desarrollo de la persona. Y obviamente tener también espacio para el esparcimiento, ese espacio de esparcimiento para que las personas se desarrollen culturalmente, se interrelacionen con otras personas. No puede ser que hablemos de tiempo de trabajo y no hablemos del tiempo en que vivimos. Hay una responsabilidad social por parte de las empresas y en esto obviamente este convenio 190 que se relaciona con los riesgos psicosociales, también debemos pensar en este proyecto de vida de las personas. Y ahí va este convenio 190, donde está asociado íntimamente con los riesgos psicosociales. Primero da un concepto amplio de violencia y acoso. El impacto de la violencia doméstica, que es muy importante también tenerlo en cuenta. Daños a la salud psicofísica y la dignidad. Fíjense que este convenio es el primer convenio que me está hablando de dignidad de la persona. Fíjense que en el año 98 se empieza a hablar en la OIT de trabajo decente. Obviamente, trabajo decente, en mi opinión, está en una categoría inferior a el trabajo digno. ¿Por qué? Porque en los tratados internacionales de derechos humanos, el eje central y el contenido es la dignidad de las personas, no el trabajo decente. Por lo tanto, este convenio 190 rescata
el concepto de dignidad que viene declarado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el Código Civil argentino, artículos 51 y 52, me da una definición de dignidad, pero a su vez, si la dignidad está violentada, si la dignidad está vulnerada, tiene una respuesta de reparación integral, reparación plena, tal como dice el artículo 21 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, es decir, una reparación justa. Y esta idea, obviamente, de violación de la dignidad, me lleva al ámbito jurídico a pensar que la dignidad en sí misma no es un derecho. Lo que es un derecho es la tutela y protección de esa dignidad. Y la tutela y protección de la dignidad de las personas están en los tratados de derechos humanos. Todas las normas que tutelan y protegen los derechos humanos van dirigidas a proteger la dignidad y la integridad psicofísica. Por lo tanto, allí hablamos de medidas preventivas, reparación, inversión de la carga de la prueba, que tiene un contenido muy importante en el artículo 10 de la Recomendación 206, pero que viene del estudio general del Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, del año 88. Del año 88 la OIT ya viene diciendo que en materia de trato discriminatorio corresponde la inversión de la carga de la prueba y no la carga dinámica, como dijo la Corte Argentina en el caso Pelicori. Por eso, la ratificación del Convenio 190 y su Recomendación 206 ha puesto en cuestión este criterio que tiene Pelicori en la Corte. Esta Corte obviamente está en cuestión desde el primer momento en que dicta su primer fallo en el año 2014, hasta la fecha realmente está retrocediendo de lo que había avanzado la Corte del 2004 al 2013, por lo menos la Corte Argentina, lamentablemente. Pero sí es importante rescatar esta idea de el enfoque humanista que tiene el Convenio 190. Desde la Declaración de Filadelfia, donde dice que todos los seres humanos, sin distinción, raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad, dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades. Y a su vez la enumeración de las normas de derechos humanos que hace el Convenio 190, por lo tanto, que le da contenido. Pero a su vez articula este Convenio 190 con los 4 bloques de temas de los derechos fundamentales de OIT. Libertad sindical, eliminación de trabajo forzoso, eliminación de trabajo infantil, la no discriminación, que se complementa este año con otros 2 convenios en materia de salud y seguridad e higiene, por ejemplo, convenios 155 y 187, es decir, 6 bloques de temas que incorpora este convenio 190 en su redacción. Por eso, cuando hablamos del convenio 190 y su relación con los riesgos psicosociales, rescatamos que va a la protección de la salud, tanto psicológica, física y sexual de las personas. Apunta a la calidad de los servicios, tanto públicos como privados, el acceso a las personas, en particular las mujeres, fíjense cómo destaca. Uno podría decir, el convenio habla de violencia y acoso, y eso abarcaría la violencia de género. Sin embargo, lo trata separadamente, pero no porque no haya una relación con ellos, sino al contrario, es una relación de género a especie, pero en esta especie le da un tratamiento especial precisamente para destacar que desde el año 98, ya en la declaración que hace la OIT en materia de violencia en el trabajo, fue un impulso desde la perspectiva de género, y fue un impulso de mujeres las que lleva adelante el convenio 190. Aquí, obviamente, cuando se habla de comportamiento inaceptable, la mera amenaza, basta una sola vez. Esto pone en jaque y en cuestión todos los libros que se han escrito en materia de violencia psicológica o acoso psicológico o acoso moral, o como suelen llamar los autores, mobbing. Esto da un paso más, porque la mayoría de estos autores se han quedado en la historia diciendo que tiene que ser repetido, tiene que ser durante un tiempo, por lo menos 6 meses, y que tiene que tener por finalidad lograr el despido de las personas. No, este convenio 190 dice comportamiento inaceptable
amenazas de ellos, la mera amenaza, ya sea que se manifieste una sola vez o de manera repetida, y que causen o sean susceptibles de causar, dice, que causen o que sean susceptibles de causar daño físico, psicológico, sexual o económico. Y aquí obviamente vemos que nos moviliza, por lo menos a los laboralistas, a repensar todas las categorías conceptuales que teníamos hasta este momento en materia de móvil. Adoptar y aplicar una política en el lugar de trabajo, tener en cuenta la violencia y acoso, así como los riesgos psicosociales asociados a esto, identificar los peligros y evaluar los riesgos de violencia y acoso con participación de los trabajadores y sus representantes. Ya para terminar, porque tengo más cosas para decir, pero quiero hacer una breve síntesis para cómo articulamos esto desde el punto de vista de los criterios de derechos humanos. Nosotros abordamos el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, importancia relevante. ¿Por qué? Porque allí están los derechos económicos, sociales y culturales, y que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que deben ser interpretados conforme el artículo 29 de esta convención. Es decir, esta declaración de derechos económicos, sociales y culturales del artículo 26 y su principio de progresividad debe ser analizado, interpretado el derecho al trabajo en condiciones satisfactorias. Y aquí viene lo importante. ¿Por qué? Derecho al trabajo dice que debe ser analizado conforme lo que es la Observación General 18 del PIDEX, donde se desarrolla el derecho al trabajo. ¿Y dónde está el derecho al trabajo en la Convención Americana? En la incorporación que hace en la Carta de la OEA y la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre Americano. Este desarrollo que hace conforme la interpretación del artículo 29, debemos tener en cuenta que el derecho al trabajo, conforme la Observación General 18, debe ser interpretada según lo que dice esta observación respecto del derecho al trabajo, el entendimiento del convenio 158 de protección contra el despido. ¿Qué es este convenio? Me está diciendo que nadie puede ser despedido si no tiene una causa. Esto lo ha dicho en el caso Lagos del Campo contra Perú, luego lo reitera en Petroperú y luego lo reitera en San Miguel Sánchez. Ahí aparecen los primeros conceptos, derecho al trabajo en condiciones satisfactorias. Pero esto se refuerza en el año 2020, precisamente el 9 de junio del 2020, cuando habla en el caso Spoltore contra Argentina, caso que Reinaldo Gross lo conoce y ha dado charlas sobre este tema, pero yo rescato de este caso Spoltore contra Argentina el derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que aseguren la salud del trabajador, y responsabiliza a los Estados en garantizar la seguridad e higiene en el trabajo. Este caso Spoltore, ¿no?, siguiendo la línea de Lagos del Campo, abarca obviamente las condiciones de derecho al trabajo en condiciones satisfactorias. ¿Qué quiere decir condiciones satisfactorias? De salud y de seguridad e higiene. Y lo refuerza en otro caso, ya un mes después, Fábrica de Fuegos contra Brasil. Ahí habla del derecho a la vida y la integridad personal, y que los estados deben regular, supervisar y fiscalizar prácticas de actividades peligrosas. Y se complementa con el derecho a condiciones equitativas y satisfactorias del caso Buzos Visquitos contra Honduras, donde ahí no se había garantizado el derecho al trabajo en condiciones justas, equitativas, satisfactorias, que garanticen la seguridad, la salud y la higiene del trabajador. Y en este se rescata algo muy importante: los principios rectores de la ONU en materia de proteger, respetar y de remediar, que es una responsabilidad no solo de los estados, sino también de las empresas. Y aquí es donde aparece, creo yo, esta articulación y una síntesis de todo esto de la opinión consultiva 27, que obviamente no tenemos tiempo para desarrollar, pero sí destacar que como punto, broche de oro, digamos, de todo este derrotero de fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hacen al derecho del trabajo en condiciones satisfactorias, me sintetiza en el tema del acceso a la justicia, así como en el caso Spoltore se había desarrollado, que la opinión consultiva, entre muchos temas que tiene, rescato lo siguiente:
Primero, la irrenunciabilidad de derechos a acudir a las autoridades judiciales competentes para someter conflictos laborales. La jurisdicción especializada en materia laboral. Para el caso argentino, las comisiones médicas están en jaque con esta opinión consultiva. Perspectiva de género en la resolución de los conflictos laborales. Procedimiento especializado de los asuntos laborales, las cargas probatorias que compensen las desigualdades, la gratuidad de la justicia laboral y la garantía del derecho de defensa especializado. Opinión consultiva que fue aplicada en Buzos Misquitos, es decir, su contenido se transforma en obligatorio al formar parte de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Espero que en mi rapidez de tratar de abarcar todos los temas he podido lograr el objetivo. Muchas gracias por la atención. Gracias, David Duarte, por la gentileza de mencionar Spoltore. Hemos sido sus abogados en todo el procedimiento laboral en la justicia, sea en el Tribunal de Trabajo como en la Corte de la provincia, y luego en la Comisión Interamericana y en la Corte Interamericana. Quiero aprovechar además para agradecer a Rolando Robles, al doctor Olivio Costamaña, Andrés Ariel Gelsomino, Clarisa Arce, alguien que ha sido estudiante mía, la doctora Liliana Gagós, graduada de Kennedy, que ha tenido a usted, profesor Duarte, en UNPAS como profesor también de tesis, y a Juan Facundo Temperoni, que es relator de la Suprema Corte de Buenos Aires. Gracias por eso. Ayelén, ¿pudiste conectarse con el doctor Iván Campero, que iba a darle un final? No, realmente no se pudo volver a comentar, así que le pedimos disculpas también a los participantes, pero bueno, no va a faltar oportunidad para tenerlo, ojalá que sea así. De mi parte quiero agradecerles a todos los expositores, y a vos también, Reinaldo. Y también no, faltaría más. Quiero aprovechar que está el doctor Nelson Lobo Zamorano, tan mencionado por todos nosotros como presidente de Laboralistas Sin Frontera, y que tuvo que ver mucho con toda esta realización, de que la cuarta jornada se realizará el 15 de diciembre, de 16 a 19, con la participación de Manuel Nogueira Izquierdo de España, Augusto Valenzuela de Guatemala, Pedro Cruz de Ecuador, Carolina Morán de El Salvador, Mario Isaías Torres de Nicaragua, y Olivio Rubén Costamaña de Argentina. Por último, quisiera pedirle al doctor Nelson Lobo Zamorano que nos pueda decir algunas palabras, porque él es el motivador de todas estas jornadas que ya vienen de septiembre, octubre, noviembre y terminarán en diciembre. Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias a ti, Reinaldo. Las circunstancias que nos hemos conocido han sido extraordinarias, porque ambos tenemos ganas de hacer cosas, estamos trabajando con gente que tiene las mismas inquietudes, y acá tenemos un tremendo grupo de amigos que tengo el privilegio de conocer, los que estoy escuchando ahora y los que nos están escuchando, porque hay siempre un tema de opción, hacer algo divertido, hacer algo que produzca dinero, o estar compartiendo el derecho, la experiencia y también la amistad, porque así es como se han gestado las nuestras. Yo estoy personalmente muy contento, creo que tenemos tremendos proyectos por delante que van a salir bien, porque son buenas causas, hay ganas de hacerlo, y hay personas como tú, como Rocío, como el doctor Campero, en fin, no quiero dejar a nadie afuera, que por eso a veces uno tiene miedo de nombrar a alguien. Muchas gracias por todo. Estoy seguro que la clausura va
además con los tremendos ponentes que hay, y también amigos, que eso es importante, que se van generando, que estoy seguro que va a ser un tremendo éxito la culminación. Muchas gracias, Reinaldo. No, el agradecido soy yo y quiero profundizar y reiterar un concepto que siempre nosotros tenemos en cuenta y que todos los que participan de estas jornadas tengan en cuenta. Como IUS laboralistas no competimos, compartimos conocimiento. Y como bien dice el doctor Nelson Lobo Zamorano, el derecho debe ser conocido por todos y ejercido por todos. Nada mejor que la difusión de esos derechos, como por ejemplo todos los expositores hoy nos han brindado su amplitud de conocimientos, que por supuesto lamentamos que el tiempo sea tan escaso, porque ellos tendrían toda la jornada completa, cada uno de ellos para exponer. Por supuesto, doctor David Duarte, de solo hablar la opinión consultiva 27, podríamos estar 2 horas. Le agradezco a todos, le agradezco en especial a Ayelen Signa, que hizo de anfitriona y de presentadora, y al doctor Diego Souto, que aunque no aparezca demasiado, está en todo, porque no solamente está en la radio, sino que también está en estos eventos con Abogados Unidos y Laboralistas Sin Frontera. Gracias a todos y esperamos que volvernos a encontrar por este medio y que en un futuro cercano, cuando decimos 2023, tengamos la posibilidad de realizar nosotros, Abogados Laboralistas Sin Frontera y Abogados Unidos, un evento presencial con tan prestigiosos exponentes del IUS laboralismo. Gracias a todos y todas. Muchas gracias, saludos desde Lima. Gracias, doctor Luis Serrano Díaz, por su gentileza, porque usted está dando su valioso tiempo de funcionario del Ministerio de Trabajo en esta actividad para imbuirse de otros conocimientos, pensando que usted todavía está a medio camino, cuando ya hace bastante que hizo todos los pasos necesarios para decir que es un experto. Especialmente para los que no lo conocen, en la OIT. Le agradezco mucho su gentileza de presencia, de la presencia. No, gracias a ustedes. Adiós. Hasta luego. Nos vemos. Desde Brasil a todos. Un gusto. Chao, chao. Chao.